consejo de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Decía que vamos a dar un tercer tema de lo que es juicios finales. Bien. Vamos a ver en primer lugar que cuando hemos venido hablando de lo que es el periodo de los 1000 años, cuando Jesús toma control, como lo dice Lucas en su capítulo número 1, y los profetas, para que tantas citas bíblicas que hablaron y hablan de el reino mesiánico, el reino que ostentaría literalmente en la tierra el Señor, donde la sede principal va a ser en Jerusalén. Dice en el caso de Isaías 24, 23, que nosotros, es decir, la iglesia, los santos, vamos a estar alrededor de la ciudad, como ya lo hemos venido diciendo, que seremos como los escuderos del Señor en ese milenio, seremos como la parte de confianza, en este caso la iglesia o los santos, seremos los confidenciales a quienes el Señor usará o le dará asignaciones, como ya lo hemos señalado, como asignaciones de poder, de gobierno. Tenemos que aclarar que todavía en ese reino no estamos hablando del estado eterno, como en algunos casos algunos aseguran que es como ya la eternidad. Esto es necesario aclararlo, que no es ese periodo de la eternidad. Más bien es un espacio de 1000 años que, como decíamos, el Señor, dentro de ese plan de salvación para el ser humano, para la especie humana, bueno, en el caso nuestro es un plan extenso, largo, que a estas fechas decíamos llevamos ya 2000 años de trabajo de Dios para lograr ese objetivo. Y digo lograr ese objetivo no es porque Dios no pueda hacer las cosas de un momento a otro, sino que Dios siempre es el que va dándole el proceso debido o el debido proceso a todo lo que es ese plan de salvación para los hombres. Y en ese caso es a donde Él no altera nada. Y en este periodo, que en este caso estaríamos en el año 7000, pues fíjese bien que a estas alturas estamos como redondeando los 6000 años de historia. Pero el milenio complementa los 7000 años de existencia, que es el número perfecto de Dios. En este caso, como no es el estado eterno, las nuevas generaciones, acuérdense que la longevidad, la gente va a vivir muchos años, que dice la Biblia que el de 100 años se va a considerar niño, no que sea niño, sino que a comparación de lo que es la edad, hacia eso se refiere. En esa idea, esas generaciones que cuando recién entra el milenio no conocen, no han sido guiadas a la fe, como sería el caso de los que han surgido de la gran tribulación, que es un hecho que no hay por qué negarlo, que se han convertido al rey
que gobierna en este caso, literalmente. Pero no así las naciones, las nuevas generaciones, decíamos. Estas nuevas generaciones siempre estarán dentro de ese periodo de tiempo en un mundo tan restaurado, no en su totalidad, porque eso lo hará al final el Señor, pero que las condiciones del mundo para los habitantes de este entonces van a ser las mejores condiciones en todo el sentido de la palabra, a tal grado que la muerte, si estará siempre ahí dentro del ambiente, no quiere decir, acuérdense que acá donde leíamos últimamente dice que el falso profeta y el anticristo son los que echaron al lago de fuego, que es, en este caso no dice la muerte. Ahora, cuando la muerte será muy remota en este periodo, no quiere decir que sea el periodo de la eternidad, de la santidad, todo ese aspecto que se puede como pensar, sino que es un mundo que está adoleciendo también del pecado, dado que aun cuando Satanás en el versículo 1 del capítulo 20 dice que fue encerrado en el foso del abismo, el hombre en sí, desde el momento que es concebido, trae en su vida lo que es el pecado. Se llama el pecado federal, que es en este caso el pecado de Adán. No es eso omitido en el milenio. La gente siempre lleva ese germen, lleva esa marca del Adán hombre que pecó en el Edén. Lleva eso, y eso es lo que no hay por qué negarlo. Eso genera esa imperfección de los que van a vivir en ese periodo. Les genera a ellos incomodidad, insatisfacción. Y como el Señor no puede, nunca lo ha hecho ni lo hará, obligar a las personas, siempre lo que hace, obligarlos a amarle, siempre lo que hace es brindarle su amor para que de esa manera las personas puedan ver esa bondad de Dios y amarlo de acuerdo a sus bondades. Eso es precisamente lo que está haciendo el Señor en este milenio, dándoles una oportunidad última en este periodo de los 7,000 años ya de historia del ser humano. Les está dando una última oportunidad, porque Dios siempre es ese Dios que se caracteriza no para enjuiciar de inmediato al mundo, siempre es el Dios que lleva un mensaje de reconciliación a los que están mal delante de él. Muestra es con Noé, muestra es con Lot, muestra es con los ninivitas, siendo perversos y habiendo dañado tanto a Israel. No obstante, les manda a un Jonás. Así es Dios. Y en esta ocasión, pues aquí no es la excepción. Vemos que es un periodo de gracia. Pero cuando han pasado esos 1000 años de bonanza, de abundancia, de paz, ya no hay guerras, se acabaron la guerra. Por supuesto que el promotor de lo que es la insinuación al pleito, al mal, al pecado, de una manera es muy, muy grande, pues está encerrado. Pero el pecado que está en las personas de este reino futuro, eso es un hecho que los va a tener insatisfechos, como decíamos. Pero viene el momento, como ya lo señalábamos el jueves pasado, que el Señor suelta a Satanás. Si van, le quitan el sello. Acuérdense que todo, cadenas,
que lo agarran, que lo amarran, todos son simbolismos. Pero no quiere decir que esos simbolismos no sean reales, porque no pueden amarrar un espíritu con cadena. Ese lenguaje es, porque acuérdense que esas son potestades, espíritus, no son tangibles como los somos nosotros. Pero cuando habla de esa manera de cadenas y sucesivamente, está hablando en el lenguaje nuestro para que entendamos que Dios a ese espíritu lo controla, lo apresa y lo pone preso por 1000 años. A los 1000 años viene el Señor, aun cuando Él lo sabe, pero como decíamos, que siempre es con la idea de que nadie, porque al final vamos a ver a continuación de los versículos, viene el juicio del gran trono blanco. Por eso en esto que yo estoy enseñando estoy hablando de 3 juicios: el juicio de Satanás, el juicio de los ángeles y el juicio de las naciones. Pero ahorita estoy todavía dándole vuelta a Satanás. Ahora, cuando estamos mencionando lo que es el ser liberado, Satanás, fíjese bien, hermanos, usted está escuchando algo como que fuera una película, como que fuera una cosa fantástica, como que fuera una cosa muy así, muy jalada de los pelos. No, esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ella la que nos está dando toda esta información, y es soltado Satanás para, aun cuando él ya lo sabe, es decir, el Señor Jesús, el Rey que está en Jerusalén, ya sabe la maldad, la insatisfacción. En el capítulo número 13 se habla del mismo Apocalipsis, hermanos, que se habla de qué manera el enemigo trata la manera de ir a las naciones luego que es liberado. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 y verso 13 del mismo Apocalipsis, donde en el versículo dice: y vi salir de la boca del dragón, y agarre su Biblia, y la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Usted me dirá: mire, hermano, pero ya vimos a la bestia que está en el infierno o en el lago de fuego, y aquí aparece. ¿Cómo es eso? Acuérdese que la Biblia nunca la vamos a poder entender de una manera cronológica. La Biblia, un versículo, un punto cambia todo. Aquí en este versículo número 13, lo que rescatamos es por una lógica, no necesitamos de irnos a profundidades, que es luego de que Satanás, claro, aquí habla, este versículo habla también cuando se genera la guerra del Armagedón, pero también este versículo es aplicable a lo que es cuando es Satanás suelto. Y fíjese cómo es, porque dice: sale y engaña a todas las naciones, Satanás. Y en el versículo 13 del 16 dice: y vi salir de la boca del dragón. Y lo que se rescata acá es espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Todopoderoso. Ahí lo que vemos, rescatamos es esa influencia demoníaca, porque tenemos que aclarar que en el capítulo número 20 de Apocalipsis, versículo 1, cuando Satanás es apresado, es preso, también, aunque no lo dice textualmente ahí, también los demonios en esa ocasión fueron puestos presos, igual que el papá, igual que el diablo. En este caso, los demonios, imagínense, hubiera dejado algún grupo de demonios en el milenio, a la verdad no se hubiese podido, hermanos, como dar una prueba que sin demonios, que sin diablo, el hombre sigue siendo un rebelde. O sea que el Señor ahí los aprisiona
igual que a Satanás, pero que en esta ocasión Satanás sale y luego a través de estos mismos demonios, estos demonios van a las naciones y por supuesto que Satanás no lo va a hacer solo. No lo va a hacer solo. Siempre Satanás ha operado en concordancia con los ángeles caídos. En este caso son los mismos demonios que deambulan en el mundo. Ahora, vamos a ver, lo que voy a ahondar es el momento de que vienen como las arenas, que vienen de todas las naciones. Es decir, es increíble la actitud de convencimiento que tiene Satanás para los hombres que han estado también, pero que ahora van, hermanos, siendo influenciados por Satanás, el diablo, a Jerusalén, y se reúnen todas las naciones y todos los reinos. Dice, imagínense qué cantidad de gente habrá si en 1000 años la gente no muere casi. En 1000 años, gente que dura casi cerca de 1000 años. Son multitudes, son como las arenas. Bueno, en lugar de estos haber agradecido a Dios, lo que vemos es lo contrario, que son influenciados por el enemigo. Y ahí vamos y los vemos, hermanos, que van hacia la ciudad santa, a la ciudad amada, dice acá. Rodean, todo el mundo rodea la ciudad. Eso no dudamos que Satanás, de la manera que los ha influenciado, como los influenció antes, como lo vemos siempre en el capítulo número 12, cuando dice que Satanás influenció la tercera parte de los ángeles. Cuando vemos que sin duda Él les ha dicho, ustedes tienen derechos, ustedes tienen que ser libres, ustedes no pueden estar siguiendo un rey que no les parece, que no tienen ustedes las condiciones que ustedes necesitan y que desean. No sé cuál es, pero el enemigo siempre se las ingenia, hermanos. Y esto es lo que vemos acá. Vamos a ver, en este caso, en el capítulo número 20 y verso 7, pasa, este asunto es ya decisivo. Cuando los 1000 años pasan, dice que se cumpla Satanás, dice cuando los 1000 años, ¿qué entiende usted? Se cumplan, no se ha cumplido. Se cumplan, está hablando de un futuro. Y esto lo digo para rebatir aquella idea de los postmileniales que asocian el milenio en lo que es el periodo de la gracia. Y que el reino, ellos lo asocian a que es un reino espiritual, que está allá en el corazón nuestro. Eso tiene cierta verdad, pero no es el reino literal del que está hablando 7 veces el capítulo 20 del milenio. Y aquí vemos cuando 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión. 1000 años. En la Biblia, aquí no puede usted asociarlo a un simbolismo. Cuando se habla de números en la Biblia, son números literales. 1000 años. Ahí no se puede violentar eso. Y en este caso son años, son días, son 1000 años. Cuando se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Gog, Magog, estos son números, son nombres de territorios, nombres asignados a continentes, llamémosle, no tanto como en el caso de Ezequiel 38, que habla de Gog, Magog, que específicamente está hablando de naciones, de nación, y en el caso sería de Rusia, porque eso se asimila más. Pero cuando dice Gog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales, como las arenas del mar,
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí, hermanos, por eso repasé de nuevo, porque nosotros siempre se nos va olvidando. Se dice por ahí que de un mensaje se retiene el 25% entre unas 3, 4 horas. 8 horas después ya es como el 10%, y ya diga 24 horas después ya no sabe nada. Así que tiene que ir tratando la manera de que se nos grabe las enseñanzas, la palabra, porque en esto es donde se fundamenta nuestra fe. En esto es donde nosotros no vamos a andar, hermanos, entre cuajada y gelatina. En esto, cuando nosotros vayamos entendiendo lo que es la palabra y sopesando las interpretaciones y llegando a la conclusión que estamos en lo correcto, pues eso nos va a ayudar a ser fuertes, a no estar entretenidos en lo que perece, sino en lo que para vida eterna permanece. Damos un amén. Ahora que aquí se concluye lo que es este juicio, el juicio de Satanás, se acabó el periodo de el trabajo de Dios para los seres humanos. Dios trabajó 7,000 años y ningún ser humano, de todos, desde Adán, que por supuesto Adán es un hecho pues que se arrepintió, que se salvó por la razón de que Adán, el primer Adán, fue alguien que sacrificó a Dios posteriormente. Ahora, no hay como excusa de los hombres. Eso es lo que está buscando el Señor, dando una oportunidad más de 1000 años al género humano. No a todos, en todos los tiempos, Dios ha sido maravilloso en mostrar su amor para todas las épocas de la gente. En el tiempo de los antidiluvianos estuvo Dios a través de Noé, y sucesivamente Dios siempre ha estado en estas dispensaciones buscando que el hombre se oriente, pero al fin se termina, porque todo, no es que Dios termina y se le acaba la gasolina. Dios no es sin principio y sin principio y sin final. Es el alfa y la omega, la primera letra y la última letra. Él es le aparece a los ángeles o a la iglesia de Apocalipsis, a las 7 iglesias: yo soy el que estaba muerto, pero estoy vivo. Damos un gloria a Dios. Él es el que no se lo comen los gusanos. Él es el poderoso. Él es que ese amor, hermanos, es tan grande y tan alto, más alto que los cielos, y que no puede el hombre rasgarse sus vestiduras y decir: Señor, no tuve el tiempo, no tuve la oportunidad. Y eso lo vamos a ver en el último juicio que vamos a estar llevando a cabo, que es el juicio del gran trono blanco. En este caso vamos a pasar rápidamente a lo que es el juicio. Ya se dio el juicio de Satanás en este capítulo. Ahora vamos a irnos a lo que es el juicio de los ángeles caídos. Usted me dirá, hermanos, bueno, ¿cómo es este asunto? Fíjese que de una manera, diríamos, como mencionaba el jueves pasado, que las profecías siempre hay que entenderlas, hay que saberlas entender, que las profecías siempre apuntan a una primero, después sigue la misma profecía un poco más amplia y sigue la misma profecía ampliándose más. Así se entienden las profecías. Las profecías no se pueden entender
de una manera unitaria. En el caso de, váyase conmigo, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el capítulo número 16, verso 11 de Juan, habla que Satanás ya fue juzgado. En ese caso, mientras el Señor estuvo en su ministerio, prácticamente hay una palabra que Satanás ya fue juzgado. ¿Y cuándo es que va a ser juzgado? Previamente ha sido juzgado, pero físicamente, literalmente, será este juzgamiento en el capítulo número 20 de Apocalipsis y verso 7. Ahí va a ser juzgado ya definitivamente. Pero cuando habla, ¿qué es lo que nos dice Juan? Veamos en su capítulo número 16, hermano, tenemos espacio, bendito Dios. En este capítulo y verso 11, fíjese que dice acá, está diciendo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esta porción la agarran los postmileniales y dice, es que ya fue juzgado, es que ya esto es un hecho. Por eso es que es importante que podamos ir estudiando la palabra, pero como ya Satanás previo fue juzgado y ahora literalmente en el capítulo número 27 es juzgado, ahora pasa a lo que es el siguiente juicio. Ahora vamos a ver el juicio de los ángeles caídos. Los ángeles caídos también, hermanos, han estado presos, como decía. Y esto lo vamos a ver en el caso de los ángeles caídos. En el capítulo 20, verso 1, decíamos que fueron apresados. Pero váyase al capítulo, a la segunda carta de Pablo, de Pedro, segunda de Pedro 2:4, donde vamos a ver, por lo menos si viene Cristo en estos días, usted y yo ya vamos bien afinados. Damos un amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 4. Vea lo que dice ahí en el versículo número, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? ¿A dónde? Léalo conmigo con voz alta. Al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser ¿qué? Reservados para el juicio. Es decir, que ahorita que enjuicia a Satanás, ahí van también sus primos y sus compadres que son los ángeles. Ahí van y han estado, dice acá Pedro, amén, amén hermanitos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad antes de echarlos al infierno, los encerró, como ya mencioné, reservado para el juicio. Es interesante. Entonces aquí viene, fíjese, vamos a ir concluyendo con los juicios. Son 3 juicios y en este caso vea Judas. Judas también nos habla en el versículo número 6. Judas solo es un capítulo. Y los ángeles, verso 6, ya lo tienen rapidito, usen su Biblia, eso y subraye si puede, porque es importante, uno siempre se olvida de eso. Y a los ángeles, ¿qué? Léanlo conmigo, hermanos, usen su Biblia, ayúdenme, no sean dejados. Hablen pues, tienen lengua, tienen voz, tienen pulmones, leámoslo todos. Y a los, vamos, 1, 2, 3. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de ¿qué? Del gran día. Es que como decía mi abuela, que hay personas que no se les va chancha con mazorca. A nuestro Dios, hermanos, ustedes ven, no entienden esos lenguajes, pero es como decir que hay personas que si el marrano es
es dañino, al descuido se lleva lo que sería esa mazorca. El dueño no se le escapa, no le puede hacer la jugada el marrano al dueño. Así viene siendo nuestro Dios. Nuestro Dios, no hay diablo, no hay demonios. Damos un gloria a Dios. Que, hermanos, no esté bajo el control de Él. Y eso es lo que nosotros vemos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino, tremendo esto, sino, que bueno, damos un amén, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué significa esto? Hermanos, esto es un hecho que estaríamos aquí hablando de esos ángeles que aparecen allí en ese capítulo número 12, que Satanás se los arrastró, dice, con la cola. El dragón trajo la tercera parte de los ángeles, los engañó allá en el cielo. Y esos fueron sus secuaces, ellos fueron sus discípulos, ellos fueron sus seguidores para generar todo lo que se ha generado en este mundo. Porque lo que se ha generado en este mundo, hermanos, es espantoso. Lo que se ha generado en este mundo es, yo le voy a explicar para que tengamos una idea. Lo que pasa es que cuando uno ya se acostumbra a vivir en un ambiente hostil, terrible, uno cree que es natural y uno se habitúa. Por ejemplo, si usted llega a una tienda donde va a comprar algo, el dueño, allí se mueren las ratas y se siente el mal olor, el dueño como que se acostumbra y uno dice, sí, que tufa, ratón muerto. El que llega, pero el que está ahí, hermano, no siente nada, dice, no, yo no siento nada. Así le pasa a uno cuando está en este mundo descompuesto. Pero quiero decirle, para darle una idea, la condición de este mundo es como un lugar putrefacto. La condición de este mundo es como un gusanero. La condición de este mundo es terriblemente espantoso, lo que es la putrefacción, el pecado, la maldad. Si el hecho que haya venido Cristo acá, nosotros lo vemos como muy natural porque nosotros estamos en lo natural, pero que ese ser santo, hermanos, 3 veces santo, bajar al gusanero, eso no lo podemos entender nosotros. Hay que explicárselo. ¿Qué significa? El que dice, el que era el verbo y el verbo con Dios, y por el verbo fueron hechas las cosas, y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, hermanos, Lucas, los gentiles les resplandeció luz. Es decir, es unas tinieblas a donde ha bajado el Señor. Es un mundo hostil. Damos un gloria a Dios. Eso es lo que ha generado el diablo con sus demonios. Odio, envidia, adulterio, asesinato. Lo que ha generado Satanás. Hermanos, no tendríamos tiempo, como dice el escritor a los hebreos, para mencionar todo lo malo. Esto es terrible lo que ha hecho. Sin embargo, ahí ha estado Dios. El Dios que dice allá en el Génesis, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Le vamos a regalar unas fuertes palmas al Dios de la gloria. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que por el Espíritu esas aguas no se, hermanos, no se esfumaron de la putrefacción. El Espíritu, Dios con su Espíritu ha estado en estas tinieblas, y Satanás sembrando veneno, guerras, hermanos, e intrigas. El sistema de este mundo es un sistema diabólico en todos los campos que usted lo busque. Si es en la medicina, ahí está el aborto. Si es en las universidades, ahí están las ideologías. A donde quiera está la mano del diablo, pero que el Señor lo reprenda, porque hay uno que es más poderoso que el diablo y se llama Jesucristo. Eso es lo que, para que tengamos una idea, no crea que vea luz, usted, qué bonito. Y las calles
que tienen ya lucecitas. Es un mundo arruinado. Es como que usted entre a un gusanero donde hay cucarachas que le hablan, donde están llenas de pus, moscas. Es horrible. Eso es el mundo. ¿Y quién generó eso? El diablo y los demonios. Bueno, tengan calma. Tengan calma. Tened calma, le dice el Señor al diablo. Da tus paseadas. Haz lo que vas a hacer, pero llegará un momento. 16, como decíamos, Satanás ya ha sido juzgado, dice Juan 16, ha sido juzgado, pero vas a ser juzgado personalmente. Y eso es lo que nosotros vemos. Pero también tus seguidores, porque hermanos, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y eso es lo que vemos en este capítulo 1 de Judas, verso 6. Serán sacados del abismo para juzgarlos. Mire qué problema, mire qué dificultad, mire cómo son las cosas. Van a ser sacados. O sea, hermanos, acá podemos involucrar a muchos otros demonios o ángeles caídos terriblemente peligrosos que el Señor los tiene también reservados, que no les ha dado libertad, porque un solo diablo de esos es peor, es similar al Tata, que es el diablo. Entonces el Señor ha venido capturando a muchos de ellos, a los cuales Él cree convenientes, y los ha encerrado, y a estos que le hicieron siempre el acompañamiento al diablo, los encerró en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y ahora viene el momento del juicio de ellos. Y cuando se habla de juicio, lo importante es que vea a nuestro Dios. Nuestro Dios siempre va a juzgar al culpable. Nuestro Dios no va a dictaminar un juicio o una condena, más bien, sin antes haber juzgado al transgresor. Esas son las reglas de la equidad de Dios. Y aquí vemos nosotros que habla, y vamos a ver en el capítulo, ya hemos venido diciendo, en el capítulo número 6 de Primera de Corintios, verso 3, ahí habla, ahí tenemos nosotros como una participación como iglesia del Señor. Ahí está diciendo que, ¿acaso ustedes no saben? Léanlo conmigo a ver qué le dice ahí. Léalo, hermanito, agarre su Biblia, no venga aquí a perder su tiempo. Es una lástima que usted no use su Biblia. Y si no tiene una Biblia, pues póngase ahí en la puerta, dígale por favor una limosna para comprar una Biblia. Le van a dar, porque hermanos, Dios siempre es bueno. Damos un gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Acuérdense, en este nuevo año que vamos a empezar, prohibido que anden sin Biblia todos, porque no podemos tener soldados sin Biblia. Así que ya se los anticipo. ¿Qué es lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo número 3? Está diciendo que nosotros como iglesia, aquí está, sino que, hermanos, no pleiteemos, sino que el hermano con la hermana no pleitee en juicio. Y esto debe de saberse que es porque, ¿acaso sigue diciendo, no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles? Sin duda, vamos a ser nosotros los que vamos a tener alguna gran participación en este asunto. Amén. Ahora, hermanos, para quedarnos con esto, voy a terminar diciendo lo siguiente. Aquí ya, como dice Judas, son sacados de la prisión, han sido reservados para el juicio, para ser echados al lago de fuego con su papá diablo. Ahora, yo quiero pensar y decir lo siguiente. Lo que sucede, con esto vamos a cerrar. Lo que sucede, hermanos, cuando
cuando nos dejamos engañar, lo que sucede, lo trágico es el dejarse engañar. Lo terrible que es el que, por ejemplo, habla el caso, pensemos en los ángeles caídos. Si usted lee conmigo el capítulo número 12, verso 4 al 6 de Apocalipsis, si tenemos el tiempo para hacerlo, en este 12, 4 nos dice, hermanos, hasta el 9, fíjese que dice, y su cola arrastraba, ¿qué dice? Vamos, 1, 2, 3, vamos. La tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué dice? Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin. Pero el punto a rescatar acá es cómo se arrastró a la tercera parte de ángeles. Estos ángeles eran ángeles servidores de Dios. Estos ángeles amaban a Dios, creados por Dios para una función para Dios. Pero ahí viene el acusador, ahí viene el manipulador, ahí viene el que tiene control y dominio de convencimiento. Ahí viene, acuérdese que Satanás era un ángel o un querubín creado. Se dice, cuando habla Ezequiel y habla Isaías, Ezequiel habla querubín, hijo de la mañana. Cuando fuiste creado con tamboriles, con piedras preciosas. Fue una creación magna de Dios en el caso de Satanás, pero era para funciones del servicio al Señor. Pero Satanás se llenó de orgullo y quiso ostentar la posición del que lo creó. Ese es el problema. Pero, hermanos, está bien que se lo lleve el diablo, por decirlo de esa manera, a alguien que sea ambicioso, pero está mal que un ambicioso como el diablo haya, hermanos, sonsacado, haya convencido a la tercera parte de ángeles que hacían sus funciones en la gloria de Dios. Como preguntémonos, no dejemos pasar esto de largo. Preguntémonos qué terrible es el dejarse engañar. Satanás, ya lo hemos dicho, Satanás no lo agarra al que va a engañar y al que lo va a inducir a su gusto, a su deseo. No lo va, hermanos, no lo va a amarrar, no le va a poner una pistola en la cabeza. Satanás lo que hace solo tiene argumentos. Con argumentos se ganó a los ángeles, a la tercera parte. Son billones, con B de burro, billones de ángeles que fueron engañados. Tremendo. Billones de ángeles que fueron engañados. ¿Qué les ofreció Satanás? Él sin duda les ofreció, como siempre, hermano. Yo por eso le digo que tengamos criterio, que nosotros no seamos como fáciles de convencimiento, sobre todo con aquellas cosas oscuras, con aquellas cosas que no los consta. No seamos nosotros fáciles de poder ser convencidos, porque tras de cualquier oferta siempre estará de alguna manera la naturaleza del diablo, aprovechando la naturaleza caída nuestra. A estos sin duda les ofreció, hermanos, que iban a ser los ministros en las áreas espirituales de él. Sin duda les ofreció y les dijo: ustedes también tienen derecho. Ustedes no pueden estar sujetos al Creador, al Dios de los cielos. No pueden. Tenemos que ser independientes. Tenemos que ser. Y por eso es que todos aquellos divisionistas tienen el espíritu del diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Damos un amén. Y eso es lo que caló. Sí, cierto, querubín de la mañana, luzbel, que lo que significa es lucero, era brilloso, precioso, a tal grado que a la Eva se le echó a la bolsa
agarrando uno de los animales del huerto y se le presentó a Eva, al animal, a la que es la serpiente, animal común que estaba ahí. Ella agarró ese animal, poseyó esa serpiente y la serpiente se vistió de brillo, porque eso es lo que significa serpiente, en el griego brillo. Ahora, ¿cómo es? O en el hebreo, brillo, ¿cómo es? Entonces se le apareció. Entonces la hermana Eva se quedó con la boca abierta, hermanos. Qué preciosa criatura, dijo la Eva. Y lo más precioso es que habla. Y lo más y la oferta que está haciendo. ¿Y cómo le llegó a Eva? Sí que les ha dicho Dios que no coman de los árboles. De una mentira sacó la verdad. Eva le dijo: no, de este es el que no tenemos que comer. Ustedes deben de saber que él sabe que si coman de ese árbol, de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Así que ustedes tienen que independizarse. Mire cómo trabaja, hermanos, los sentidos el enemigo. Por eso es que Pablo le dice a los corintios: temo que como la serpiente en el jardín engañó a Eva, sean también engañados vuestros sentidos. El diablo apela al sentido. Y lo que estamos viendo en este caso es lo terrible, cómo engañó a los ángeles. Y mire lo que les espera a los ángeles. Damos un amén. Van a ser juzgados y echados. Por eso, hermanos, y por otro lado, ¿cuántos ha engañado después de Eva? A millones. Cuando el hombre anda todo endiablado, le dice Satanás: mira, hijo, anda, busca, droga, embriágate, gózate de la vida, le dijo aquel ambicioso. Satanás ahí está puyando, nada que va a empujar, solo insinúa, solo le pone el olor a droga, olor a mundo, y eso es suficiente. Para eso es experto Satanás. Pero mire lo que les espera a los que son influenciados por el diablo. Mire, hermanos, siempre le llegará el momento incluso al diablo. ¿Y qué nos será a los hombres? Dice en el capítulo número 21, verso 8 de Apocalipsis, léalo conmigo y con esto nos vamos. Dice en este versículo número 8: pero los cobardes e incrédulos, ¿y qué más dice? Corra, los abominables y los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos. ¿Dónde están los mentirosos? Y todos los mentirosos, que dice, van a tener parte en el tercer cielo. ¿A dónde dice? En el lago de fuego. Dice el capítulo número 25, verso 41 de San Mateo. Hermanos, oiga bien, si gusta lo lee. Dice que el infierno o el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus demonios, pero no para los hombres. Pero aquí dice que van a ser echados. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar. Terrible el poder que tiene Satanás para influenciar. Pero terrible el poder que tiene Dios para llevar el seguimiento al delincuente hasta el momento de tener todas las pruebas y decirle: aquí están las pruebas, así que no te puedes escapar. Y vale aclarar que el juez será el mismo Señor. Damos un amén. El mismo Señor se va a sentar para juzgar al diablo, para juzgar a los ángeles caídos, acompañados de su iglesia. Deo amén, la iglesia del Señor. Así que la iglesia del Señor no debe estar preocupada por las fiestas del mundo. Así que la iglesia del Señor, arrepiéntanse, que Cristo les ama. Nosotros no somos, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros somos de la patria celestial. Así que la iglesia del Señor deje de andar comprando cervezas y guaro y marihuana. Y hermanos,
y a las 12 de la noche abrazando a los bolos, bolo con bolo. Nosotros debemos de saber que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no debemos de ser influenciados porque todas las fiestas que pueden haber en este mundo, hermano, todas las fiestas, sin excepción, con la excepción de las fiestas que se hacían en los tabernáculos para Dios. De ahí todo es un manipular del diablo. Cuidémonos. Pablo dice a los Romanos en su capítulo número 12, leámoslo. Esto es importante. Hermano, ¿y cómo me voy a ir? Se va a ir, hermano. Dios le va a poner un ángel. Dice, sí que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿en qué? Léalo rápido, hermanitos. Si yo con el micrófono en la mano y estoy luchando acá, diga, vamos leándolo todo. Que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ni a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos un gloria a Dios. No nos conformemos a este siglo. Este siglo es el siglo del mal. Por favor, entendamos que lo que vemos en este caso es un Dios. A mí poco me gusta decir un Dios porque eso da la idea que hay varios dioses, pero Dios es ese Dios que no tendrá por inocente al culpable. Al mismo diablo lo juzga, a los mismos demonios. ¿Qué dirán los demonios? Ahorita están presos. Unos y otros están sueltos, pero en el momento que finalice la gran tribulación son echados y ahí están por 1000 años. Ahí no les va a llegar visita, ahí no les va a llegar nada, están en esas tinieblas y luego son sacados para irse a su lugar. Y como terriblemente ahí vemos a las gentes también que fueron manipulados, mentirosos, avaros, fornicarios, toda esa gente que, hermanos, que cree. Fíjese que aquí dentro de esa lista que le mencioné aparece la mentira. Nosotros estamos como muy acostumbrados, familiarizados con lo que es la mentira, pero la mentira es un pecado que lleva a la persona al mismo lago de fuego, de acuerdo a cómo está acá la palabra. No lo estoy diciendo yo, ya lo leímos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, tengamos mucho cuidado, santifiquémonos cada día, tratemos la manera de hacer lo que hicieron los discípulos, que le dijeron los ángeles, ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Pues de arriba vendrá, así como le habéis visto ir en las nubes del cielo, así vendrá en las nubes del cielo a llevarse a su iglesia. Su iglesia tiene que estar apercibida. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Su iglesia tiene que estar apercibida. Quiera Dios no nos haya a nosotros adormecidos y frixiados y enamorados del mundo. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre,